Bienvenidos a la primera parte de la unidad 2. Hablaremos del cambio y de la necesidad de adaptación. En la introducción del tema, vimos ejemplos de cómo el cambio ha sido la única constante desde que el universo que conocemos se creó. Pero, ¿qué es el cambio? En términos generales, el cambio es la transformación del estado actual de las cosas hacia un estado nuevo y distinto, deseado o no. Es el rompimiento de la inercia en la forma de ser y de hacer las cosas. Implica pensar, sentir o hacer algo de manera diferente. El cambio es situacional, o sea, corresponde a un momento determinado en el tiempo y como consecuencia de determinado comportamiento de las variables no controlables del contexto. Siempre es externo a la persona. Por ejemplo, que la oficina se mude a un nuevo edificio, que asume un nuevo jefe, que nos asignen funciones nuevas o que aprueben una política diferente. La transición es el proceso psicológico por el que pasan las personas para aceptar la situación nueva. Se inicia cuando se percibe el cambio en una situación y culmina con la aceptación del mismo. El cambio puede ser más o menos vertiginoso, pero la transición siempre es más lenta que el cambio. Generalmente, ocurre en cada intento de cambio, pero no es automática. Hay personas que prefieren aferrarse a su situación anterior y se niegan a ver el cambio del contexto. Ellas no entran en la transición hasta que no asuman que las condiciones mutaron. Las fases de la transición son las siguientes. Como primera etapa es la consternación. Al percibir el cambio, sufren abatimiento y pena y se preguntan qué hicieron para merecer tal castigo. El enojo es la segunda etapa. Se instala la ira y la impotencia y se niegan a aceptar la nueva situación. Se enfocan con exclusividad en los factores negativos que piensan que el cambio les generará. La tercera etapa es la de reflexión. Es la fase donde se dan cuenta de que no pueden tapar el sol con un dedo y que si desean superarse deben sumarse al cambio. Entonces comienzan a analizar los factores positivos que el cambio podría impulsar en su futuro. La última etapa es la aceptación, donde toman plena conciencia de que las reglas del juego se han modificado para siempre y se disponen a aprovechar las oportunidades que genera el cambio. Piensen qué les pasaría a ustedes si de pronto se vieran obligados a vivir sin toda la tecnología que hoy utilizamos, como si la televisión, la radio, el teléfono y las computadoras desaparecieran de la faz de la Tierra y tuvieran que hacer todo lo que hacen sin estos elementos. Como retroceder en el tiempo hasta el siglo IX más o menos, pero con sus actuales responsabilidades. Deberían volver a investigar en libros, que deberían buscar en enormes bibliotecas que seguramente no estarían en la ciudad. Transportarse en carreta o a caballo, y seguro que la mayoría no sabe montar. Tomar notas a mano de lo que consideren que les puede ser útil en su investigación, porque seguramente no podrían realizar ese viaje regularmente y no existirían las fotocopiadoras. ¿Se lo imaginan? ¿Cómo creen que se sentirían? Sin ir tan lejos en la historia, puedo decirles que eso mismo les pasó, pero a la inversa, a las personas que trabajaban a mediados de la década del 80, cuando los obligaron a usar las computadoras. Piensen en la cantidad de personas que se sintieron abatidas y se abrazaron fuertemente a su máquina de escribir y a sus calculadoras con rollos de papel. Todo esto nos lleva a analizar la resistencia al cambio. Es una reacción esperada por parte de las personas o grupos de personas que obstaculizan un proceso de cambio. Se da cuando se percibe una amenaza que trae consigo alguna modificación estructural. Cuando el cambio es impuesto por la organización, la reacción con frecuencia es negativa y es más difícil de asimilar.
Muchos trabajadores se sienten amenazados por el cambio en su rutina diaria o en su futuro. Las consecuencias más comunes de la resistencia al cambio son miedo a lo desconocido. Lo que está dentro de nuestra zona de confort es lo que conocemos, sea bueno o malo. Como reza el dicho popular, más vale malo conocido que bueno por conocer, el eslogan de la resistencia al cambio. La falta de información. Cuando estamos desinformados de los pros y contra de una nueva situación, es lógico que nos inclinemos a pensar que nos perjudicará. Es puro instinto de supervivencia. Si no sé qué hay más allá de la cueva que me cobija, es lógico pensar que la intemperie será terrible. El que no sabe es como el que no ve. Factores históricos. El típico siempre lo hemos hecho así. Amenazas al estatus, al saber de los expertos o al poder. Es típico pensar que si tengo que modificar mi forma de ser o hacer, quizás no tenga el mismo éxito que tuve hasta el momento. Tal vez no sea capaz de aprender las nuevas destrezas requeridas y pierda mi puesto o mi poder. Amenazas al pago y otros beneficios. Va de la mano con la causa anterior. Si puedo llegar a perder mi puesto o mi poder, también voy a ver mermados mis ingresos o las ventajas que me han sido concedidas. Un clima de baja confianza aumenta la resistencia cuando el grupo percibe que la persona impulsora del cambio no es apta para liderar el proceso. Generalmente, los cambios suelen ser propuestos por personas poco encumbradas en la escala jerárquica actual, pero que por su función dentro de la organización han podido ver la paulatina modificación del contexto. Miedo al fracaso. Es el temor a no poder conseguir la meta, a no adaptarse y a perder en el intento. Resistencia a experimentar. Por lo general, todos somos en mayor o menor medida poco propensos a asumir riesgos, y convengamos que proponerse un cambio, aún vislumbrando grandes oportunidades de éxito, también puede conllevar algunas consecuencias negativas que no pudimos observar a tiempo. Generalmente, al principio de un cambio, no se tienen muy claros los pasos a seguir y todo se resume a prueba y error. Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas se relaciona con el temor a perder el estatus, el saber de los expertos o el poder, y tiene su base en la inseguridad personal. Y al aumento de las responsabilidades, que es casi una consecuencia previsible del cambio. Todos somos responsables del papel que jugamos en el proceso de cambio y de nuestro desempeño dependen que las consecuencias sean buenas o malas. Sin embargo, existen dos fuentes principales de resistencia al cambio. Cuando estamos cómodos y conformes con las normas actuales que regulan y controlan la conducta de los miembros del grupo, cualquier cambio que se contraponga con las mismas representará una amenaza a la estabilidad de dicho grupo. Por lo tanto, generará resistencia. A modo de ejemplo, podemos mencionar la implantación de la ley que decreta a las oficinas y lugares públicos cerrados como libres de humo de tabaco. Para las personas que tenían permitido fumar dentro de sus oficinas, representó un cambio que los obligó a modificar una norma de conducta que seguro inspiró resistencia. Cuando se intenta modificar algún aspecto de la organización que altera los factores relacionados con la cultura y la idiosincrasia de la misma, surgirá resistencia. Piensen en el caso extremo de que las mujeres islámicas se unieran para defender su derecho a usar bikini en las playas de los Emiratos Árabes Unidos. Seguro que no les es difícil imaginar el nivel de resistencia a este cambio. Por lo tanto, cuanto más grande sea la diferencia entre los valores y actitudes que se desean cambiar y los actuales, más resistencia generarán. La presente es la pirámide de resistencia al cambio que muestra las tres actitudes que la gente suele tomar ante un proceso de cambio.
las que se resisten por no conocer, las que lo hacen por creer no poder y las que directamente no quieren cambiar. La mayoría se resiste por no conocer, por lo que eliminando la ignorancia se las podría sumar al cambio. La falta de comunicación en el proceso de cambio genera este tipo de resistencia. Nos resistimos cuando desconocemos en qué consiste y cuál será el impacto personal del mismo. También surge como consecuencia de una visión demasiado parcializada del cambio. Las personas juzgan negativamente al cambio basándose exclusivamente en la implicancia para su área de influencia, su grupo de trabajo o su sector. No consideran los beneficios globales que podrían obtener la organización en su conjunto. Para vencer este tipo de resistencia hay que comunicar cada aspecto, positivo o negativo, que el cambio puede traer, tanto a nivel individual como sectorial y global. Un poco más reticentes son los que creen que no pueden cambiar. Los factores que contribuyen a este tipo de resistencia son la creencia de que le falta capacidad individual, lo que limita su accionar concreto, las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el esquema de interacción que propone el cambio, la percepción de que carecen de recursos, ya sea en medios económicos o humanos, y la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse porque perciben que están atados de pies y manos. Algo así como plantearse qué podrían hacer ellos, que son seres insignificantes y acostumbrados a recibir órdenes. Esta resistencia es un poco más difícil de vencer que la de no conocer, pero no imposible. Requiere que se escuche a cada persona y se atiendan con cuidado sus miedos. Proponer planes de capacitación y asegurarles que cada persona dispuesta a colaborar con el cambio tendrá su lugar dentro de una nueva estructura de la organización. Por último, tenemos la resistencia más complicada con la que hay que lidiar. Las personas dentro de este grupo, que por suerte es el menos numeroso, sencillamente no quieren cambiar. Consideran que no les conviene bajo ningún punto de vista moverse de su zona de confort. Estas reacciones parten de sentimientos tales como el desacuerdo con las premisas sobre las que se sustenta el cambio, basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados y en las dificultades para abandonar hábitos arraigados. La incertidumbre, ya que los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecibles y esto genera temor por falta de confianza en los resultados. La pérdida de identidad, ya que las personas edifican su identidad sobre lo que hacen. Los cambios ofenden y aparecen las actitudes defensivas. Por ejemplo, cuando se decide dividir un departamento, el gerente del mismo siente que lo consideran incapaz de hacer las tareas que hasta entonces desarrollaba. Ni siquiera se puso a considerar la posibilidad de que va a tener menos responsabilidades por el mismo salario. La necesidad de trabajar más, debido a que perciben que deben encargarse simultáneamente de dos frentes diferentes. El de continuar haciendo las viejas tareas y el de inicio de las nuevas rutinas. Este gráfico muestra cómo se desenvuelve la respuesta emocional de una persona, tanto activa como pasiva, a medida que pasa el tiempo y el cambio se va desarrollando. Primero experimenta furia y lucha activamente por recuperar el control de la situación. Cuando no puede lograrlo, lo paraliza el miedo y la confusión. La negación aparece como una defensa ante la realidad inaceptable. Cuando comprende que por más que lo niegue las cosas cambiaron, intenta amortiguar el impacto personal, negociando adaptarse a algunas cosas si lo dejan seguir haciendo otras como hasta entonces. Como consecuencia de un regateo siempre infructuoso, se deprime
lo embarga la frustración y el sentimiento de pérdida. Cuando se vuelve consciente de que es necesario adaptarse para permanecer, comienza a analizar sus posibilidades y a probar las cosas nuevas. Por último, no le queda más remedio que aceptar la situación de cambio. Es entonces cuando se vuelve una realidad para él. Si abandonamos las consecuencias personales del cambio, todo esto nos lleva al concepto de cambio organizacional, o sea, la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo. Este cambio se origina en la interacción de fuerzas. Las fuerzas internas son aquellas que provienen de dentro de la organización y se representan como alternativas de solución, creando la necesidad de un cambio de orden estructural. Por ejemplo, las adecuaciones tecnológicas, cambios de estrategias comerciales, de las metodologías de trabajo, cambios de directivas, etc. En cambio, las fuerzas externas son aquellas que provienen desde afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Por ejemplo, las leyes, las normas de calidad, cambios de gobierno, desastres naturales, crisis económicas, etc. Cada proceso de cambio es singular. No todos los cambios son iguales ni se dan en condiciones similares. Los factores condicionantes suelen diferir significativamente en cada caso. La complejidad del cambio aumenta cuanto mayor es su magnitud. Para lograr un cambio efectivo, necesitamos identificar cuáles son las características particulares del proceso de cambio a encarar. No es lo mismo que el factor desencadenante sea una ley que protege el medio ambiente y obliga a la organización a adoptar procesos limpios o verdes de producción, a que provenga de una crisis económica general. Las consecuencias son diametralmente diferentes, principalmente en el orden individual. En el primer caso, la organización debería invertir en nuevas maquinarias o en investigación y desarrollo, o reformular procesos, para lo cual necesitaría contratar gente especializada o capacitar a la que tiene en nómina. En el segundo caso, y dependiendo de la intensidad de la crisis, quizás pueda llegar a reducir personal, recortar el presupuesto, cerrar sucursales y dejar de producir ciertos productos. Estas serían las consecuencias negativas del cambio, pero también puede tener positivas, como explorar nuevos mercados extranjeros para colocar los productos que no puede vender en el mercado local en crisis, y quizás hasta incorpore un departamento de comercio internacional. Como ya dijimos en la introducción, el cambio no tiene signo, ni positivo ni negativo. Esa connotación se la da el decididor en función a la amplitud del abanico de posibilidades que sea capaz de abrir. En la imagen podemos apreciar el proceso de cambio organizacional. Inicia con la ruptura de la inercia o descongelamiento. Existe una sensación de desequilibrio, ansiedad e insatisfacción ante el entorno. Se toma conciencia de la situación y se duda sobre el modo de actuar. Hay una inquietud por satisfacer nuevas necesidades y lograr la situación deseada. La segunda etapa es la de movimiento, decaimiento temporal y transición. Permanece la sensación de desequilibrio, acompañada por inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina hacia generar información, buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación. La última fase es la estabilización del cambio o recongelamiento. Se visualiza con claridad la nueva situación, existe un equilibrio y una mayor adaptación al entorno. Se busca integrar nuevos esquemas, establecer un contacto con la opción elegida y considerar el efecto del cambio en el resto de los subsistemas conjuntamente con las personas. Pero, ¿cómo preparar el cambio? Primero, hay que eliminar el miedo a lo desconocido, que es el principal factor que ocasiona resistencia.
El cambio debe ser planeado de tal forma que provoque el menor número posible de problemas y temores. Antes de comunicar un cambio dentro de la organización, se debe de analizar los factores que pueden afectar al personal interno, tanto en el presente como en el futuro. Algunas actitudes a considerar para enfrentar la resistencia son escuchar las expresiones de resistencia y manifestar empatía, demostrar que estamos todos juntos en esto. Generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio. Ajustar el modo de implantación del cambio a las características de la organización. No se puede aplicar el mismo procedimiento de cambio a una organización grande que a una pequeña, a una de producción que a una de servicios, a una pública que a una privada, etc. Reducir la incertidumbre y la inseguridad. Hay que buscar la raíz de la resistencia y agrupar a las personas según la pirámide de resistencia. Así se puede lidiar con cada categoría con una estrategia diferente. No hay que imponer el cambio. Hay que hacerlo participativo para asegurar la disminución de la resistencia y favorecer la colaboración. Establecer el diálogo e intercambiar y confrontar percepciones y opiniones. Realizar cambios continuamente, aunque sean pequeños. De esa manera se podrá generar una cultura de cambio. Crear un compromiso común. Y plantear siempre el costo-beneficio de un cambio. El cambio planeado es el que se constituye por esfuerzos deliberados, encaminados a eliminar una situación insatisfactoria. Se realiza a través de la planeación de una serie de fases, acciones y estrategias. Requiere un análisis extenso de la empresa. De esta manera, resulta más fácil determinar las acciones a implementar entre el estado actual y el estado deseado para que sea más factible de alcanzar. Como ya dijimos, un cambio no siempre es malo o presentar resistencia. La planeación del cambio es necesaria para lograr que los efectos del cambio perduren, obtener un cambio participativo, aplicar un cambio acorde con las necesidades de la organización y acotado a esta, aplicar las herramientas adecuadas, poder predecir los efectos del cambio, estableciendo objetivos claros y realistas, manejar adecuadamente la resistencia, alcanzar la situación deseada a través de acciones prácticas y seguras. Pero volvamos ahora a nuestro gráfico de la respuesta emocional al cambio. Como podemos observar, para cada una de las fases por las que atraviesan las personas, hay una estrategia que podemos usar para acelerar su proceso de aceptación. La resistencia al cambio no necesariamente tiene que hacernos padecer cada una de sus etapas. Con la correcta guía y atención, podemos hacer que las personas pasen de la etapa de furia a la instancia de prueba, sin sufrir las intermedias, o también podemos suavizar los efectos de cada fase. La administración del cambio tiene una serie de principios en los que se basa, pero fue John Kotter el primero que experimentó en exponer una serie de pasos para gestionar el cambio dentro de las organizaciones. El desarrollo de los mismos lo podrán aprender en el siguiente video. Para concluir con el tema, les diré que los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, ni a la inercia de la costumbre, menos a la improvisación, y deben planificarse adecuadamente. Un proceso bien conducido de cambio implica lugar a una transformación personal que haga al hombre más flexible. Todos los aspectos de cambio en una empresa se deben llevar a cabo en colaboración con los individuos. Debe existir una visión compartida del cambio dentro de la organización.
Los dejo ahora con una reflexión de Heráclito. Éxitos.